El argumento del ente y la esencia es un argumento filosófico a favor de la existencia de Dios que apela a la existencia de entes cuya esencia es real y dicha esencia es realmente distinta de su existencia. Y a partir de ese hecho deduce que dichos entes poseen al menos una causa de su existencia, que no puede ser el caso de una regresión causal infinita y que debido a esto debemos llegar a un ente cuya esencia es idéntica a su existencia, implicando que su existencia es necesaria y es aquella entidad fundante de las demás entidades de la realidad. Bueno, bien, empecemos analizando esto de qué es la esencia, qué es esto de la distinción esencia-existencia, si es real. Entonces, para hablar de una distinción entre la esencia y la existencia de una cosa, hay que esclarecer los términos. Entiendo por esencia el conjunto de propiedades que debe tener una entidad, un conjunto de entidades actuales o potenciales para ser lo que son y no ser una entidad o conjunto de entidades diferentes. Es decir, la esencia viene a ser el qué es de la entidad, haciendo referencia a su identidad, por lo que negar la existencia de la esencia es negar la identidad de cualquier cosa que exista. Luego, por existencia, entiendo el hecho de estar en acto, refiriéndome a la teoría acto-potencia, que sería una teoría aristotélica del cambio, implicando que aquello que no existe no necesariamente no tenga ser, sino que podríamos hablar de una entidad potencial. Luego voy a subir otro video con respecto al argumento aristotélico, en donde se defiende esta teoría actopotencia más a fondo, pero es bastante intuitiva ya de por sí. La potencia sería la capacidad de ser de una cosa y el acto sería esa capacidad de ser efectivamente siendo, digamos. El efectivamente ser es el acto. Bueno, dicho esto, debo explicar que la distinción esencia-existencia aplicaría, supuesta su verdad, únicamente a entidades que existen y tienen una esencia, pero cuya esencia no es idéntica a su existencia. Para demostrar la realidad de la distinción esencia-existencia, pondré de ejemplo a un ser humano llamado Ángel. Para que Ángel sea lo que es y no sea una roca, él debe poseer un conjunto de propiedades X. Llamémosle P a ese conjunto. Si decimos que el hecho de existir se encuentra en P, entonces Ángel no puede ser lo que es si no existe. Entonces tenemos que el hecho de existir en Ángel es necesario. Esto sería una proposición verdadera, pues lo mismo se aplica a la racionalidad de los humanos. Estos no serían animales racionales si no tuviesen, entre otras cosas, racionalidad, por lo que la racionalidad de los humanos es una propiedad que se encuentra de manera necesaria. Incluso si todos los humanos muriesen, esto seguiría siendo cierto. Pero, ¿acaso esto no significa que la inexistencia en Ángel no puede darse, haciendo de Ángel un ser necesario? Por lo que negar la distinción esencia-existencia en entidades como Ángel hace de las mismas entidades necesarias. Pero sabemos que los seres humanos existen y su existencia no es necesaria, puesto que a diario mueren bastantes personas. Por lo tanto, existen entidades cuya esencia es realmente distinta del hecho de que existan, ya que su existencia no es necesaria. Otra defensa de la distinción esencia-existencia puede hacerse suponiendo que la misma es falsa, y esto significa que literalmente la esencia de cualquier entidad existente es idéntica a su existencia, por lo que la esencia de Ángel es únicamente existir. Sin embargo, sabemos que la esencia de Ángel es más que eso, puesto que hablamos de un ser humano, por lo que debemos aceptar que hay otras propiedades esenciales de Ángel, haciendo que el hecho de existir sea distinto al conjunto de propiedades esenciales de Ángel. Y como es obvio que 2 es realmente distinto al conjunto 1, 2, 3, tenemos que la existencia es realmente distinta al conjunto racionalidad, existencia, animalidad. Se concluye entonces que la distinción esencia-existencia es verdadera en entidades como Ángel, por ejemplo. Aquellas entidades cuya esencia es realmente distinta de su existencia las llamaré entidades contingentes. Ahora, vamos a analizar la naturaleza de las entidades contingentes. Vamos a hacernos la pregunta de si tienen que ser causadas o no. Queda claro que las entidades contingentes que existen no poseen la existencia como una propiedad intrínseca, por lo que la tienen como una propiedad extrínseca. Esto significa que reciben la existencia. Ahora,
tenemos 4 casos que intentan explicar el debido a qué poseen la existencia de manera recibida. El primer caso es el de que reciben la existencia de la nada misma. En este caso podemos apelar al conocido principio metafísico ex nihilo nihil fit, el cual postula que de la nada nada sale. Es decir, que la nada causa. Y esto es cierto porque la nada, al no poseer propiedad ni poder alguno por definición, que le imparta la existencia a una cosa implica que la nada tiene el poder de impartir la existencia, cayendo en una contradicción. El segundo caso es que estas entidades contingentes reciben la existencia de sí mismas. A ver, si esto fuese verdad, entonces las entidades contingentes, antes de existir, tendrían poderes causales tales como para impartirse la existencia a sí mismas, además de estar impartiendo a sí mismas una propiedad que ellas mismas no poseen. Eso ya me parece bastante problemático. A ver, el grave problema de esto es aceptar que las cosas que no existen que no se encuentran en acto, ¿no? Tengan poderes causales, ya que caemos en un problema epistémico grave que compromete la fiabilidad de nuestro conocimiento empírico genuino. Si aceptamos que es posible que una entidad contingente existente cuya esencia es distinta de su existencia puede actualizar única y exclusivamente por sí misma un potencial que ella misma exhibe, entonces hay escenarios epistémicos en mundos posibles en donde todas o la gran mayoría de nuestras impresiones sensoriales no serían actualizadas por el objeto de esta impresión. Por ejemplo, el objeto de la impresión sensorial de contemplar un árbol es el árbol mismo, sino que serían actualizadas única y exclusivamente por sí mismas, por lo que no constituiría conocimiento empírico alguno. Genuino, digo. Conocimiento empírico genuino. Ahora, la incertidumbre perceptual se produce por el hecho de que perdemos toda la fiabilidad de estar seguros de tener conocimiento empírico genuino, ya que hay escenarios epistémicos en mundos posibles donde tenemos las mismas entradas sensoriales que en este mismo mundo, pero esas entradas sensoriales no son causadas de la manera correcta para que constituyan conocimiento empírico alguno. Por lo tanto, tenemos que, si es posible que un agente S actualice un potencial P por sí mismo, entonces es posible que un agente racional S puede actualizar todas o alguna de sus impresiones sensoriales, y esto, además de claramente no constituir conocimiento empírico, nos produce una incertidumbre perceptual. Incluso podríamos decir que estas entradas sensoriales se imparten la existencia a sí mismas, a ellas mismas. Entonces no habría realmente un conocimiento empírico genuino ahí. Y eso nos genera gravísimos problemas. Una incertidumbre perceptual se le llama. Lo cual queda descartado por poner en graves problemas la epistemología nuestra, ¿no? Nuestro conocimiento sobre la realidad empírica. El tercer caso sería que estas entidades contingentes reciben la existencia porque sí. Bueno, en este caso podemos apelar al mismo problema de incertidumbre perceptual, pero diciendo que nuestras impresiones sensoriales se actualizaron porque sí, y no a causa del objeto al que refiere la impresión sensorial, de manera que puede generar un conocimiento empírico genuino. Esto nos deja con el último caso, que sería que estas entidades contingentes reciben la existencia de un agente extrínseco. Por lo tanto, las entidades contingentes que existen poseen la existencia de manera impartida por un agente extrínseco. Bueno, entonces acá, una vez descubierto que toda entidad contingente que existe debe tener la existencia impartida por un agente extrínseco, deberíamos preguntarnos si este agente extrínseco también es una entidad contingente. Y si lo es, ¿podría ser el caso de que esta cadena de causalidad sea una regresión infinita de causas? ¿La cadena de causas necesita un primer miembro encausado? Para esto voy a presentar un único argumento que descarta la opción de que haya una cadena infinita o finita de causas que no tenga al menos un primer agente encausado, sustentador de toda la cadena. Bien, pensemos en una serie de vagones de tren en donde cada vagón requiere que otro precedente tire de él para empezar a moverse. Los vagones no empezarán a moverse independientemente del número de ellos, a menos que haya al menos un motor o un primer tirador, que no necesite que otro vagón tire de él. El razonamiento es el siguiente: si cada vagón tiene cero capacidad para empezar a moverse sin un vagón o tirador precedente, entonces tener dos de ellos no produciría tal capacidad. Es decir, no hará que el valor de tal capacidad sea distinta a cero,
porque 0 más 0 es 0. Tener 3 de ellos no produciría tal capacidad, porque 0 más 0 más 0 es igual a 0, etc. Incluso si hubiera un número infinito de vagones, seguiría siendo igual a 0. 0 más 0 más 0 más infinito 0 seguiría siendo igual a 0. Consideremos ahora una regresión de causas en donde cada causa no existe por sí misma, sino que la existencia de cualquier causa de esta serie presupone la existencia de al menos una causa que es explicativamente anterior o causalmente anterior a la misma. Entonces el razonamiento es así. Si cada causa tiene 0 capacidad para existir de manera incausada, entonces tener 2 de ellas no produciría tal capacidad, porque 0 más 0 es igual a 0. Tener 3 de ellas no produciría tal capacidad, porque 0 más 0 más 0 es igual a 0, y así, etc. Bueno, incluso si hubiera un número infinito de causas, 0 más 0 más 0 más infinito 0, seguiría siendo igual a 0. Esta razón muestra que es lo que hace a una regresión infinita de causas que no existen por sí mismas algo contradictorio y por lo tanto inconcebible, puesto que en tal regresión, al no existir al menos una primera causa incausada, el conjunto total de causas de esta regresión no existe de manera incausada, puesto que se mostró que un número infinito de causas que no existen por sí mismas no puede darnos como resultado una existencia incausada, por lo que necesariamente hay al menos una causa incausada ajena a este conjunto, la cual causa o mantiene la existencia de dicho conjunto. Pero es contradictorio plantear la existencia de una primera causa o unas primeras causas en un escenario de una serie causal infinita, porque estaríamos diciendo que es realmente una regresión finita de causas, haciendo así contradictoria la existencia de una regresión infinita de causas. Alguien podría, sin embargo, objetar que aquí se cae en una falacia de composición, pero habría que demostrar de qué modo se cae en esa falacia. No estamos diciendo que por el mero hecho de que uno o varios miembros del conjunto tiene causas, entonces todo el conjunto es causado, sino que damos algo más fundamental. Hablamos de la naturaleza de las causas pertenecientes al conjunto en cuestión y la imposibilidad de que generen un contenido ontológico mayor al de sus naturalezas, como el de existir de manera incausada, siendo que por naturaleza existen de manera causada. Por lo tanto, no es posible la existencia de una regresión infinita de causas, sino que al hablar de una regresión de causas debemos afirmar que necesariamente hay una regresión finita. Bien. Como se concluyó recientemente, necesariamente existe al menos un primer miembro cuya existencia no es impartida a su esencia, sino que posee la existencia como propiedad intrínseca. Esta entidad se identifica como Dios en la postura del teísmo. Sin embargo, me parece convincente investigar si se trata de un único miembro o de una pluralidad de los mismos. Es decir, investigar si es verdad el monoteísmo o el politeísmo. Propongamos las siguientes explicaciones sobre la unicidad o multiplicidad de las primeras causas, o de la primera causa. El primer caso sería de que este primer miembro, que pueden existir una pluralidad de dioses con distintos atributos. Bueno, empezando con este caso, podríamos descartar dicha explicación con un fundamento que me parece bastante convincente. Si hablamos de una entidad X, ¿no?, la cual existe de manera necesaria, tenemos que aceptar que su ser no depende de alguna entidad, es decir, su ser no está limitado. Ahora, supongamos que X posee una propiedad intrínseca además de la existencia. Esto significaría que podría ser el caso de que haya adicionalmente una entidad Z cuya única propiedad intrínseca es la existencia. Y como bien se dijo arriba, debemos sostener que tanto el ser de Z como el de X no se encuentra limitado. Sin embargo, el ser de Z carece de una propiedad intrínseca que X posee, implicando que el ser de Z está limitado, pues tanto X y Z tienen la misma naturaleza subsistente, pero X posee una propiedad intrínseca adicional, lo que significa que la naturaleza subsistente de una entidad necesaria no es el punto más alto al que una entidad subsistente llega, pues X tiene un rasgo intrínseco adicional al de la existencia, implicando que Z no es el ser más pleno que existe en la realidad, pues X posee algo más en su ser además de la subsistencia, significando que el ser de X es más pleno que el de Z. Por lo tanto, el ser de Z se encuentra limitado, ya que es posible hablar de un ser más pleno que Z. Entonces,
el agregarle una propiedad intrínseca adicional a una entidad cuya existencia es necesaria contradice el hecho de que su ser es ilimitado por tener a la existencia como propiedad intrínseca, por lo que se concluye que es imposible la existencia de una entidad subsistente que tenga una propiedad intrínseca adicional a la de la existencia. Descartada la primera explicación, veamos la segunda explicación que se podría dar. Bueno, la segunda explicación dice que pueden existir una pluralidad de dioses con todos los mismos atributos. Para empezar, esta explicación contradice el principio ontológico de identidad de los indiscernibles, el cual yo creo justificadamente que dicho principio se me hace incuestionable. Primero, definamos el postulado de este principio. La identidad de los indiscernibles postula lo siguiente: sean X e Y supuestamente dos entidades, si X e Y comparten todas y solo las mismas propiedades particulares y generales en común, entonces X es idéntico a Y, lo que significa que realmente X e Y son una misma entidad. Es decir, se trata de una entidad. La identidad de los indiscernibles, entonces, si es verdadera, no es posible la existencia de una pluralidad de primeras causas. Así que lo que debe hacerse es justificar la verdad de la identidad de los indiscernibles, como se hará ahora mismo. Una adición para decir es que hay otra cosa más que se deriva de la verdad de este principio ontológico, y es la inmaterialidad de la primera causa. Supongamos que existen dos primeras causas que son materiales, y tenemos que, según la identidad de los indiscernibles, estas no podrían ser distintas. Sin embargo, al ser materiales, podrían diferenciarse por el hecho de que primero se pueden ubicar en una diferente región del espacio y segundo, podría estar constituida por esa misma materia y no por la que constituye a la otra primera causa. Aquí tenemos dos propiedades particulares, podría decirse. Entonces la materia ya nos permite un principio diferenciador. Bueno, al menos dos principios diferenciadores. Considerando esto, no podemos sostener la verdad de la identidad de los indiscernibles y a su vez considerar la posibilidad de que la primera causa sea material. Por lo tanto, de la verdad de la identidad de los indiscernibles se deriva la unicidad y la inmaterialidad de la primera causa. ¿A qué me refiero con todo esto, por si no se entendió? Bueno, si la materia nos permite, nos da un principio o unos principios diferenciadores de las entidades por definición de la materia, entonces, como esta primera causa incausada no puede tener una propiedad intrínseca adicional a la de la existencia, si esta entidad es material, entonces sí podría tener una propiedad adicional de la existencia. O sea, porque se ubicaría en una región del espacio X y estaría constituida por este conjunto de materia. Y esto daría pie a que sea posible que exista otra primera entidad incausada, lo que contradice a lo que expliqué anteriormente, de que no puede ser así, que esta primera causa incausada tenga más de una propiedad adicional al del hecho de existir. Ahora, justifiquemos la identidad de los indiscernibles. La veracidad de este principio es controversial en filosofía, por lo que me voy a proponer hacer una defensa de dicho principio para sostener su veracidad. La justificación que voy a dar es poco conocida, por lo que quizás podría mover el debate acerca de la verdad de este principio. La primera consecuencia de negar la identidad de los indiscernibles es aceptar la posibilidad de que existan un conjunto de entidades que comparten todas y solo las mismas propiedades en común, pero que no sean idénticas. Esto significa que su diferencia o distinción vendría a ser primitiva, un hecho bruto, o autoexplicativa. Claramente no podríamos conocer, en el caso de que existan tales entidades, sus diferencias, puesto que no tendremos forma de saber si realmente hablamos de una única entidad o de un conjunto de entidades, debido a que las entidades mismas deberían darnos algún indicio de que son más de una única entidad y que sus diferencias son primitivas o autoexplicativas, cosa que es imposible, o al menos parece ser así. Entonces, digo imposible epistemológicamente, ¿no? Entonces, el argumento en defensa de la identidad de los indiscernibles dice así: si este principio es falso, no tenemos manera de conocer las cantidades específicas de entidades que se presentan en la realidad. Pongamos un ejemplo. Si observamos un lápiz
un lápiz, entre comillas, realmente no sabemos si se trata de un lápiz o de 2, 5, 70, etcétera, ya que si hubiese realmente más de un lápiz que comparte absolutamente las mismas propiedades que el lápiz que observamos, la diferencia de uno con otro sería primitiva, bruta, o sería autoexplicativa, o algo por el estilo. Por lo que no podríamos identificar, por ejemplo, el lápiz número 5 y el lápiz número 17 si lo único que los hace diferentes es una diferencia primitiva, autoexplicativa, etc. En un escenario epistémico de un mundo posible, nuestras entradas sensoriales de cuando contemplamos a un solo lápiz son las mismas que las de un escenario epistémico de un mundo posible en donde estamos contemplando 50 lápices que comparten todas y solo las mismas propiedades en común. No es posible entonces estar seguros sobre tener conocimiento acerca de las cantidades específicas que podemos identificar en la realidad concreta. Esto es, ni más ni menos, una incertidumbre con respecto al conocimiento que tenemos de las cantidades específicas que podemos identificar en la realidad concreta. Ahora creo que, si aceptamos esto, hay otro problema además del mencionado. Y es que podemos decir que los efectos de ciertas cosas están relacionados con la cantidad. Por ejemplo, hay cierta cantidad de cianuro que si la consumimos puede matarnos. O también cierta cantidad de una comida o medicina puede producirnos algo beneficioso, por ejemplo la curación de una enfermedad, o algo no beneficioso, por ejemplo una sobredosis de algo, de un producto medicinal, de una droga, ¿no? A nuestro cuerpo. Entonces, si esto es cierto, no podemos conocer, por ejemplo, las cantidades específicas de cianuro que nos produciría la muerte. Ya que no... Bueno, sí podés conocer las cantidades específicas de cianuro que nos produciría la muerte, pero vos no sabrías cuánta cantidad de cianuro hay en lo que aparenta ser una pastilla de cianuro que tenés al frente tuyo. Ya que no podés identificar diferentes entidades que comparten todas las mismas propiedades. Y esto se da así porque solamente hay una diferencia bruta que los diferencia, válgase la redundancia. Y esto es algo imposible de identificar. Por lo tanto, negar la identidad de los indiscernibles implica negar que podamos descubrir, por ejemplo, cuánta cantidad de cianuro hay en lo que aparenta ser una única pastilla de cianuro. Entonces habría un problema gigante, o la cantidad específica de cierta medicina para curarnos de cierta enfermedad u otra cosa. Digamos que tenemos una pastilla que tenemos que tomar para curarnos de una enfermedad, lo que sea. Y esta pastilla, lo que aparenta ser una pastilla, realmente son 552 pastillas que comparten todas las mismas propiedades. ¿Ok? Entonces, si nosotros tomamos 552 pastillas, podríamos caer en una sobredosis y morir. ¿Ok? Entonces estamos expuestos a esa incertidumbre. Constantemente, con todo, absolutamente con todo. Y este precio es demasiado alto para aquel que niega la identidad de los indiscernibles, por lo que es mucho más conveniente aceptar este principio que negarlo. De hecho, inconscientemente presuponemos la unicidad de las entidades, digo, ya que no andamos buscando justificaciones de por qué la pastilla medicinal que sostengo en mi mano realmente no es una, sino que hablamos de 73 pastillas medicinales. No, claro que no. Queda concluida pues que la veracidad de la identidad de los indiscernibles es innegable, salvo que alguien quiera adherirse a las desastrosas consecuencias de negar dicho principio. Bueno, debido a la argumentación dada, deberíamos descartar las primeras dos explicaciones que se ofrecieron con respecto a la pluralidad o unicidad de esta primera causa, debido a que no es posible que existan entidades que compartan todas las mismas propiedades en común, y tampoco es posible que existan entidades que tengan diferentes atributos, y hablamos de entidades cuya existencia es necesaria, ¿ok? Cuya esencia es idéntica a su existencia. Así que nos quedamos con la tercera explicación, sosteniendo la unicidad de esta primera entidad causante de todas las demás entidades existentes. Bueno, y acá les dejo la presentación formal del argumento por si quieren ver su validez lógica,
o validez argumentativa, o consistencia argumentativa, mejor dicho. Así que, bueno, si tienen alguna objeción o algo, déjenla en los comentarios que yo la voy a responder. Pero desarrollen las cosas, definen los términos, no sean ambiguos.